Problema número 10 correspondiente al examen de admisión a la maestría en matemáticas que se aplicó en la Universidad Veracruzana en junio del año 2011. Si f es una función continua que va del intervalo cerrado 0,1 a los reales, tal que f de 0 es igual a f de 1, probar que existe un punto c en el intervalo cerrado 0,1 medio, tal que f de c es igual a f de c más 1 medio. Entonces aquí estamos nuevamente con un problema clásico del teorema del valor intermedio. Recordemos que el teorema del valor intermedio dice lo siguiente. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, entonces para todo número c entre f de a y f de b, existe un número x en el intervalo cerrado a, b, tal que f de x es igual a c. Ahora que ya hemos recordado el teorema del valor intermedio, empecemos con la demostración. Para esto, sea g de x igual a f de x menos f de x más 1 medio. Observe que g es continuo en el intervalo cerrado 0,1 medio, porque f es continua en el intervalo cerrado 0,1. Luego note que g de 0 es igual a f de 0 menos f de 1 medio, y g de 1 medio es igual a f de 1 medio menos f de 1, pero f de 1 es igual a f de 0, entonces esto es igual a f de 1 medio menos f de 0, entonces g de 0 es igual a menos g de 1 medio. Luego aquí tenemos tres posibles casos. G de 0 es igual a 0, o g de 0 es mayor que 0, o g de 0 es menor que 0. Consideremos primero el caso en el que g de 0 es igual a 0. Entonces 0 es igual a f de 0 menos f de 1 medio. Entonces f de 0 es igual a f de 0 más 1 medio. Y entonces en este caso ya acabamos. Ahora consideremos el caso en el que g de 0 es mayor que 0. En este caso, g de 1 medio es menor que 0. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un número x0 en el intervalo cerrado 0,1 medio, tal que g de x0 es igual a 0, pero g de x0 pues es igual a f de x0 menos f de x0 más 1 medio. Entonces f de x0 menos f de x0 más 1 medio es igual a 0. Entonces f de x0 es igual a f de x0 más 1 medio. Finalmente consideremos el caso en el que g de 0 es menor que 0. Entonces en este caso g de 1 medio es mayor que 0, porque g de 0 es igual a menos g de 1 medio. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un número
x0 en el intervalo cerrado 0,1 medio, tal que g de x0 es igual a 0. Entonces f de x0 menos f de x0 más 1 medio es igual a 0. Entonces f de x0 es igual a f de x0 más 1 medio. Por lo tanto, en cualquier caso, existe un número c en el intervalo cerrado 0,1 medio, tal que f de c es igual a f de c más 1 medio.